Lo que vas a presenciar a continuación no es un cruce de acusaciones más en el Congreso, es la exposición punto por punto de las sentencias del Tribunal Supremo, las 15 causas judiciales abiertas y la mayor crisis de responsabilidad política de la democracia reciente. Presta atención a cada detalle porque esta intervención define el futuro institucional del país. Mire, señor Sánchez, lo que tenemos delante no son simples baches o contratiempos en la carretera. Esto es, con todas las letras, la corrupción sistémica de su ejecutivo. Su gestión no ha traído mejoras a la vida de los ciudadanos de a pie. Lo único que ha prosperado y mejorado sensiblemente es el nivel de vida de sus afines. A estas alturas, lo único coherente que la ciudadanía española y estas Cortes esperan de usted es que ponga fin a la legislatura. Disuelva las cámaras de manera inmediata y convoquemos a los ciudadanos a las urnas. Señorías, tras escuchar las intervenciones de hoy, nada de lo expuesto modifica un solo ápice de la cruda realidad. Me temo que, con este mitin publicitario que nos ha ofrecido, ha vuelto a decepcionar a la inmensa mayoría. ¡Qué nivel de soberbia de verdad! ¡Qué enorme muestra de arrogancia y cuánta falta de dignidad vemos en los grupos parlamentarios que sostienen a este gobierno! ¡Qué soberbia tan desmedida! Recuerden que con esas mismísimas manos con las que hoy aplauden, estaban aplaudiendo fervientemente al señor Ábalos no hace tanto tiempo. ¡Qué falta de dignidad y qué memoria tan selectiva! Yo he venido hoy aquí a refrescarle la memoria a usted, mientras se dedica a arañar cada segundo y a estirar de forma agónica los minutos de la basura de esta legislatura. Voy a empezar por recordarle algo fundamental. Usted no ocupa ese puesto por ser un líder de referencia en el panorama internacional. No, señor Sánchez. Es el número 1, sí, pero el número 1 al frente de una administración salpicada por la corrupción. Y se lo digo con total claridad, sin necesidad de usar el término presunto, porque cuento con el respaldo incuestionable de una sentencia firme dictada por unanimidad por el mismísimo Tribunal Supremo. Estamos hablando de la condena más contundente jamás impuesta a un ministro por actuaciones delictivas cometidas en el ejercicio de su cargo, un ministro de su propio gabinete condenado por saquear desde las instituciones públicas. Por eso le pregunto directamente, ¿qué motivos le quedan para continuar sentado en el escaño reservado al presidente del gobierno? Este es el verdadero eje sobre el que gira el debate de hoy. No nos vengan a vender su maquinaria de propaganda, ni sus excusas fabricadas, ni su victimismo ensayado. El debate real es determinar si España puede permitirse continuar en manos de un gobierno salpicado por la corrupción, un ejecutivo desprovisto de apoyos estables, sin presupuestos generales aprobados, sin más hoja de ruta que la pura supervivencia personal y desprovisto de la más mínima autoridad moral que exige la representación del país. Y la respuesta la conocemos absolutamente todos. Todos sabemos de sobra que la gran mayoría de la sociedad española no tolera un escándalo más, que esta etapa política está totalmente agotada y que el ambiente institucional que ustedes han generado resulta por completo incompatible con el desarrollo de una normalidad democrática. La cuestión fundamental hoy ya no radica en si usted conserva la confianza parlamentaria suficiente para gobernar, es más que evidente que carece de ella. La verdadera pregunta es, ¿por qué motivo la sociedad tiene que soportar que usted siga actuando como si contase con esa legitimidad? Fíjense en los hechos. Hoy mismo en el Senado se someterá a votación una propuesta promovida por el Partido Popular para exigir la convocatoria inmediata de elecciones generales, esa misma iniciativa que ustedes se encargaron de silenciar y amordazar en el Congreso. Y mañana debatiremos otra iniciativa en esa misma Cámara para exigirle formalmente que se someta a una cuestión de confianza. Pero lo verdaderamente alarmante ya no es solo la ingeniería parlamentaria que han desplegado para obstaculizar este debate. Lo verdaderamente grave es que toda España da por sentado que, si el resultado de esas votaciones no se ajusta a sus intereses personales, usted simplemente lo ignorará. ¿Se limitarán a pasarlo por alto o se grabará un vídeo para TikTok recomendándonos a todos que bebamos mucha agua y nos apliquemos crema solar? A este nivel de degradación e indignidad nos ha arrastrado, a que la opinión pública acepte como algo habitual que un presidente del gobierno seleccione y cumpla únicamente aquellos mandatos del Parlamento que coinciden con su conveniencia política. Esa es la gran patología de esta legislatura. El intento desesperado de normalizar todo aquello que es éticamente inadmisible. Se pretende normalizar el dar la espalda a las cámaras, el gobernar sin presupuestos aprobados, el prescindir por completo del consenso, el atacar de forma constante a las altas instituciones del Estado y, por si fuera poco, el naturalizar los casos de corrupción.
Ya lo hemos presenciado todos con absoluta claridad. Se ha presentado usted ante este hemiciclo de la mano de quien fuera su ministro todopoderoso, una figura recientemente condenada a una pena de 24 años de prisión. Se presenta aquí arrastrando a sus espaldas más de 15 causas judiciales abiertas, con 2 sentencias firmes ya emitidas por el propio Tribunal Supremo, rozando el centenar de personas investigadas e imputadas, con hasta 19 tipos penales sobre la mesa de los juzgados, y con casi 2000 años de cárcel en juego para sus colaboradores más estrechos, sus cargos de confianza y su entorno familiar, y pretendía despachar semejante panorama, como si fuera un simple trámite administrativo de rutina. ¿A qué se refiere exactamente cuando habla de estos temas, señor Sánchez? ¿Acaso se está preguntando cómo no vamos a seguir delinquiendo? Resulta insólito que intente despachar una cuestión institucional de esta gravedad igual que si estuviera presentado el informe ordinario de una reunión del Consejo Europeo. Pretende que la sociedad española termine digiriendo la corrupción gubernamental como un ruido de fondo cotidiano, como algo normalizado que se consume a diario entre el telediario y los programas de entretenimiento de la tarde, la rutina diaria de la corrupción sanchista. Pero déjeme decirle algo con total firmeza. Nosotros no nos vamos a resignar a eso. En primer lugar, yo me niego categóricamente a aceptar que la corrupción en la gestión pública deba verse como algo inevitable o consustancial al poder. Pongo mi propia trayectoria y mi experiencia al frente de responsabilidades de gobierno como prueba fehaciente de que la política puede y debe ejercerse de manera impecable y limpia. Mi listón, personal y ético siempre ha sido rotundo. No haber metido jamás la mano en la caja ni haber permitido que ningún integrante de mis equipos de gobierno lo hiciera. Ya sé que desde los bancos del Ejecutivo se ríen, porque para la escala de valores que ustedes manejan, gobernar con honradez les parece una quimera o un imposible. Pero es que, además, quiero recordar que esta misma Cámara estableció en su día un criterio ético que, por pura coherencia democrática, debería seguir siendo respetado hoy. Recordar los motivos de aquella investidura suena hoy casi a broma de mal gusto. Pero este Congreso le otorgó a usted la confianza con el pretexto explícito de garantizar la regeneración y la limpieza institucional. Y el hombre que subió a esa tribuna para defender aquella bandera de la regeneración es el mismo que hoy se enfrenta a una condena de 24 años de cárcel. Se comprometieron y pidieron los votos de los ciudadanos, prometiendo un gobierno transparente, y a los 18 días, exactamente 18 días, ya estaban empleando los recursos del Estado para tejer una organización criminal. Discúlpeme si le plagio las palabras, señor Sánchez, pero le voy a citar textualmente, cambiando únicamente un término. ¿Qué más tiene que ocurrir en este país, señor Sánchez, para que entienda de una vez por todas que su permanencia en la presidencia del gobierno es profundamente dañina y representa un lastre insostenible no solo para toda España, sino para las propias siglas de su partido? Ese listón de exigencia moral lo fijó usted junto a sus socios parlamentarios. ¿Dónde han dejado ese listón ahora? A día de hoy, para ustedes resulta aceptable que se hayan producido comisiones y corruptelas que abarcan desde el portero de un club de alterne al que colocaron como asesor ministerial, hasta su propio ministro plenipotenciario. Y ya contamos con 2 sentencias condenatorias del Tribunal Supremo, la que afecta al señor Ábalos y la dictada contra el exfiscal general del Estado. ¿A partir de cuántas sentencias de la máxima instancia judicial se empiezan a asumir las responsabilidades políticas en su partido? Estamos viendo registros de la Policía Judicial en la sede central del Partido Socialista, registros en el Ministerio del Interior, registros en el Ministerio de Justicia, registros en el Ministerio de Transición Ecológica y Medio Ambiente. Un entramado repleto de fiestas, mordidas millonarias, regalos de lujo y joyas. Se ha llegado a robar incluso en los momentos más oscuros de la pandemia. Si es que hasta quien actuaba como su gran faro moral se encuentra hoy en día formalmente imputado. Y pretenden que todo esto sea digerido por la opinión pública sin que se depure una sola consecuencia política. Desde las más altas esferas del poder del Estado se ha terminado articulando una auténtica red de coacciones contra agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, contra la Judicatura, la Fiscalía y los medios de comunicación independientes. Y pretenden que frente a todo esto nos quedemos de brazos cruzados, como si no fuera con nosotros. Déjenme ver si lo he entendido bien. Esta es la relación detallada de los 19 delitos que actualmente salpican e investigan a su entorno y al Partido Socialista. Han desplazado el umbral de la exigencia ética a un nivel tan bajo que dentro de sus estándares ya cabe, literalmente, el Código Penal entero. Señor Sánchez, esta es la verdadera anatomía del fenómeno. Utilizo sus propias palabras para definir la situación, la anatomía del fenómeno. Miren, señorías, ¿a qué están esperando ahora para reaccionar? ¿A que le llegue un suplicatorio al señor P. Punsunto? ¿O es que en sus planes figura que, si la justicia solicita retirar la inmunidad parlamentaria, esta Cámara vote en contra para blindarle? ¿El listón ético que manejan actualmente también les permite tragar con semejante atropello? Mire,
La justicia se encargará de delimitar con absoluta independencia las responsabilidades de carácter penal en cada uno de los expedientes, utilizando para ello las herramientas de las que dispone un Estado de Derecho para garantizar decisiones rigurosas. Señor Sánchez, a pesar de sus maniobras de presión, de sus ataques verbales, de las cloacas que han maniobrado y de las declaraciones de sus ministros, y gracias al trabajo impecable e íntegro de los jueces, los fiscales, los tribunales y multitud de servidores públicos, la justicia terminará imponiéndose. Pero hoy, en este templo de la soberanía popular, estamos debatiendo de una cuestión bien distinta. A esta Cámara le compete determinar la responsabilidad política. Y cualquiera que pretenda ser honesto con la realidad tiene que admitir que la responsabilidad política máxima y absoluta recae de forma exclusiva sobre usted. Recae enteramente sobre sus hombros. Lo que hoy es un hecho incontrovertible es que desde su llegada al poder, en el seno de su partido y dentro de la propia estructura de su ejecutivo, han operado diversas tramas criminales. Hablamos de una red de corrupción perfectamente articulada, jurídicamente delictiva, políticamente inaceptable y desde el punto de vista moral, profundamente repugnante. Un sistema que se incubó, funcionó y obtuvo lucrativos beneficios en su círculo más próximo y que se diseñó para blindarle y mantenerle a usted en el poder. Por todo esto, señor Sánchez, la corrupción es usted. ¿Este es el lado correcto de la historia desde el que a usted le gusta dar lecciones y pontificar? No, de ninguna manera. Las evidencias demuestran que usted se encuentra al margen de la ley y que por lo tanto su defensa política resulta a todas luces imposible. Porque, vamos a ver, uno podría intentar disculpar un tropiezo puntual. Podría buscar excusas para el marido de Begoña, intentar justificar al hermano del músico de Badajoz, salir al paso por el asesor Koldo, dar explicaciones por el entorno de Ábalos, defender las operaciones de Plus Ultra, dar la cara por la cúpula de Santos Cerdán, respaldar las actuaciones en el marco de Leire Díez o amparar los negocios del entorno de Zapatero, pero pretender justificar la totalidad de esta maraña de escándalos es una tarea imposible para cualquiera, señorías. Semejante nivel de tragaderas solo encaja dentro de los códigos éticos de Bildu. Por algo esa formación política representa lo que representa y por algo le garantizan a usted un respaldo incondicional sesión tras sesión. Por cierto, ha mencionado usted aquí a su mujer y a su hermano de pasada. Ha vuelto a insistir en que todo responde a bulos, desinformaciones y medios manipuladores. Qué torpes deben de ser los jueces según su criterio, ¿verdad? Ha dicho también que acatará lo que determinen los tribunales. Yo me sumo a esa declaración. Deje trabajar con total autonomía al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y deje hacer su trabajo a la Audiencia Provincial de Madrid. Déjeles actuar sin interferencias y ya comprobaremos cuál es el veredicto final. Señoría, la raíz última de todo este escenario es la falta absoluta de principios de quien hoy ocupa la presidencia del gobierno. Señor Sánchez, usted representa el eje central de este entramado corrupto. Se lo repito con total claridad. Usted es el nexo de la corrupción política. Es exactamente lo mismo si usted conocía hasta el último detalle de las maniobras de sus subordinados, o si solo estaba al tanto de una parte. Aunque todavía no terminamos de aclarar qué papel jugaba. ¿O es usted un superhéroe dotado de una capacidad sobrehumana al que no se le escapa ni el más mínimo detalle? ¿O bien es un absoluto incompetente a quien engañan todos los de su alrededor, incluso dentro de su propio domicilio? Pero el resultado final no varía. Aquellos que han delinquido en su entorno más cercano lo han hecho aprovechándose de la cercanía con usted. ¿Quién se lo iba a decir a sus votantes hace solo unos años? Que la estampa del Tito Berni en calzoncillos terminara siendo el episodio de mayor dignidad de toda esta etapa. Usted ha sido el responsable directo de entregar la gobernabilidad del Estado a una banda de desalmados. Lo llegó a verbalizar alguien de sus propias filas como Alfonso Guerra, al señalar que su organización había quedado en manos de chantajistas y oportunistas. Y ahora, sorprendentemente, algunos cuadros del PS o se rasgan las vestiduras, como si nadie hubiera podido anticipar semejante desenlace viniendo de donde venía. Mire, por una vez en la vida voy a tener que reconocerle cierto grado de coherencia, señor Sánchez. Pasar de las saunas a las cloacas del Estado resulta un trayecto bastante continuo y predecible. Usted carece por completo de la autoridad moral, de la credibilidad política y de la decencia institucional necesarias para continuar ocupando el escaño de la presidencia del gobierno. Se lo vuelvo a reiterar con total claridad. Por eso mismo le sugiero que nos evite a todos 3 espectáculos bochornosos. Tal y como están las cosas, el camino natural y la decisión sensata sería que usted optara por convertirse en lo que desea la inmensa mayoría de la sociedad española, que decida ser expresidente, al igual que su gran referente ético. Por cierto, me he fijado en que sigue manteniendo que el dirigente más brillante de las filas socialistas es José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Sabe por qué lo dice? Porque él no tuvo que afrontar este volumen de tramas de corrupción en su propio gabinete, mientras que en el suyo la situación es insostenible.
Resulta paradójico que la competición real entre ustedes dos sea ver cuál de los dos ocupará el lugar más deshonroso en los libros de historia. Por eso le pido que nos ahorre estas 3 vergüenzas públicas. La primera de ellas genera auténtico sonrojo. Da verdadera vergüenza ajena escucharle dar lecciones sobre tolerancia cero ante la corrupción. Vaya relato tan prefabricado. Nos vendieron que estaban profundamente indignados con las maniobras de Koldo, de Cerdán o de Leire Díez, pretendiendo que el resto de los salpicados e imputados no existían. Decían estar escandalizados con Ábalos mientras por detrás les sufragaban los gastos de la defensa letrada. Y a Leire Díez, en lugar de llevarla directamente ante los tribunales, le asignaron escolta oficial. Han puesto los recursos del Estado a perseguir a los magistrados y fiscales que investigan los casos, mientras usan los medios de su partido para financiar el blindaje. Ustedes nunca han combatido la corrupción, la han amparado y protegido hasta el último segundo. ¿Y sabe por qué? Porque en esta partida usted se lo juega absolutamente todo. El segundo espectáculo lamentable son sus recurrentes anuncios y paquetes de medidas. Ya lo intentó en 2024 con aquel denominado Plan de Acción por la Democracia, cuya única finalidad real era recortar la libertad de los medios de comunicación. Lo repitió en 2025 con un plan estatal anticorrupción de 15 propuestas, del que solo aplicó una de forma parcial. Y ahora nos promete que para 2026 volverá al debate con otra batería de intenciones. Esto resulta tan surrealista como verle a usted dándole lecciones de memoria democrática al señor Otegi. La fórmula es mucho más sencilla. No roben. El delito ya está en el Código Penal. Si no meten la mano en la caja, les aseguro que los tribunales no tendrán motivo alguno para molestarlos. El tercer bochorno es su recurso sistemático al victimismo, la teoría del bulo, las supuestas conspiraciones y la estrategia de presentarse como una víctima acorralada. Pretende hacernos creer que es el blanco de los jueces, de los periodistas e incluso de las empresas con las que su propio entorno hizo negocios. Les recuerdo que las puertas de las instituciones se las abrieron ustedes. Ese cuento ya no funciona en la sociedad española. Las únicas víctimas reales de una administración manchada por la corrupción somos los ciudadanos, lo que le convierte a usted en el principal responsable de este deterioro. Ha vulnerado la ética pública, ha atacado la independencia institucional y ha eludido la rendición de cuentas. Mantener esta situación sin convocar a las urnas es una falta de respeto directa a la nación. Para concluir, señorías, muchos ciudadanos de bien, de sensibilidades políticas muy diversas, incluidos votantes socialistas, se preguntan estos días cómo hemos podido llegar a este grado de descomposición institucional. Es una reflexión obligada que nos interpela a todos los que nos sentamos en esta Cámara y tenemos en la mano la capacidad de ofrecer una salida democrática. Con quienes fueron sus socios seré totalmente claro. Si continúan protegiendo esta situación, pasarán de ser compañeros de viaje a ser cómplices directos, para terminar convertidos en simples daños colaterales. Por la dignidad que exige este Parlamento, deberíamos apartar a este Ejecutivo mediante una moción de censura y devolverle de inmediato la palabra al pueblo español a través de unas elecciones generales. Quien prefiera mantener un gobierno salpicado por los escándalos antes que dar paso a una alternativa decente, tendrá que asumir la responsabilidad de prolongar esta agonía. Mírense al espejo y observen la enorme incoherencia en la que están instalados. La decencia no se negocia ni depende de siglas partidistas, es el requisito previo para el ejercicio del poder político. Cumpliré con mi responsabilidad de devolver a los españoles un gobierno a la altura de lo que este país merece. Es lo que he hecho siempre y es algo que usted, señor Sánchez, jamás ha comprendido. España es mucho más importante que usted. Las elecciones llegarán, y esta vez servirán para cerrar definitivamente esta etapa. Muchas gracias.